Belvines. De día vamos a dar inicio a este culto virtual. Amén. Donde todos estamos conectándonos para alabar al Señor y escuchar su hermosa palabra. Aleluya. Amén, hermanos. Sí. Amén. Vamos a dar este tiempo de alabanza y vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vamos. Ven, 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 Espíritu divino, acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Amén, hermanos. Esa ha sido la alabanza. Nos vamos a pasar a la adoración pequeña. Sí, sí. Nos vamos a reafirmar nuestra fe de servir al Señor. Bendito Padre, Rey amado Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás.
Señor, por permitirnos poder alabarle y adorarle. Señor, bendito. Ahora vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios Señor. y vamos a preparar todos nuestros corazones para poder escuchar su hermosa palabra. Aleluya. Amén. Señor. Gracias, Padre. Damos lugar a nuestro pastor. Amén. Gloria al Señor. Bendito seas. Que Bendito. Dios los bendiga a todos los que van a escuchar esta bendita palabra. Amén, amén. El tema de esta noche es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Primero quiero empezar diciéndole que todos los profetas desde el Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo, Sí, sí. pero el Espíritu Santo no estaba aquí. Jesús empieza a enseñar sobre la promesa del Espíritu Santo y vamos a ver la palabra del Señor. Primero encontramos la promesa. Sí, Señor. San Juan capítulo 1, versículo 29 al 33. Juan el Bautista va a hablar aquí. El versículo 33, que es el que más nos interesa, Juan va a decir: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a aquel le dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Juan está diciendo claramente que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cuándo se dio la promesa? En el bautismo de Jesús. Amén. Ahí aparece el Espíritu Santo. San Juan 7:37. Bendito sea Dios. San Juan 7:37. La palabra del Señor dice así. 37 al 39. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Aleluya. Pues aún no había venido el Espíritu Santo que Jesús, porque Jesús no había sido glorificado. Claramente dice aquí que el Espíritu Santo no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. San Juan 14. Bendito eres, Padre, bendita es tu preciosa palabra. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. La promesa del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Jesús va a decir: si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Amén. Aleluya. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesucristo mismo está diciendo que el Espíritu Santo que iban a recibir los que creen en Él, iba a estar dentro de uno. Amén. Por eso dice: estará en vosotros. San Juan capítulo 20. Vamos a encontrar en San Juan cuando Jesús fue a la cruz, fue crucificado, resucitó al tercer día. Dice la Escritura, San Juan capítulo 20, del 19 al 22. Dice: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Amados, Jesús en esta oportunidad les da el Espíritu Santo a sus discípulos, a los que estaban reunidos. Bien claro dice, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Pero este todavía no es el bautismo, es el Espíritu que iba a morar en todos los que creyesen en Él. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Bendito eres, Señor. Amén. Capítulo 1,
libro de los Hechos. Dice la bendita palabra del Señor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber sido dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu, la cual le dijo: oíste de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no muchos días. Jesús mismo dice acá, Juan, está hablando de Juan el Bautista, él los ha bautizado con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Amados, no podemos confundir el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La palabra nos enseña y nos hace una división. Amén. Una cosa es el bautismo de agua y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Esta es la promesa. Amén. Ahora el cumplimiento de la promesa, Jesús le dice: no se vayan de acá, esperen la promesa del Padre, porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leerlo del 2 al 5. Dice la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo recio, como un viento que soplaba sobre el cual, y llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Claramente dice el versículo 4, Amén, que el Espíritu Santo vino y en ellos se apareció como lenguas repartidas de fuego, o sea, como una llama de fuego sobre cada uno. Amén. Así dice la Escritura. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amados, ellos, los hebreos, hablaban el idioma propio de ellos, de Galilea. Pero en esta oportunidad, a estos 120 que habían estado esperando la promesa de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar diferentes idiomas conocidos en ese momento. Por eso dice, hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen claramente. Amados, ¿por qué quiero enfatizar? Porque se enseñan un montón de mentiras, se enseñan un montón de cosas que no son reales. Nosotros tenemos que ir a la fuente del conocimiento, y la fuente del conocimiento es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios no tiene equivocaciones. Aleluya. Sigo leyendo. Capítulo 4, versículo 4, perdón. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma o lengua. Y estaban sorprendidos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto como judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Miren lo que dice el versículo 11. Todos escuchaban que hablaban la lengua de ellos. ¿Pero qué hablaban? No hablaban cualquier cosa. Dice el versículo 11. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Y estaban todos sorprendidos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto, que quiere decir vino.
amados, en esta oportunidad, cuando ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, Dios permitió que en esta oportunidad ellos hablaran idiomas que ellos no conocían. Amados, quiero que hablaban idiomas que ellos no conocían. Por eso es que toda la multitud, que era muy grande, porque todas las fechas, todos los años para la fiesta de Pentecostés, llegaban a Jerusalén. De todos los lugares del mundo conocido, llegaban los judíos a celebrar esta fiesta como ellos tenían por costumbre. Amén. Entonces cuando les oían hablar en sus idiomas, porque vivían en diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas, ellos estaban sorprendidos. ¿Qué pasa? Decían. ¿Qué está sucediendo? Que ellos están hablando en nuestro idioma. Amados, ese es el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pues ese es el bautismo. A partir del bautismo del Espíritu Santo, es que los que han recibido el bautismo reciben promesas de Dios o lo que se llama dones espirituales. ¿Qué más sucedió? Capítulo 2, versículo 14, primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes piensan, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amados, esta es la promesa cumplida. Esta es la promesa. El Señor dice que en los postreros días, cuando Joel habló, más o menos era como 800 años antes de esto, y profetizó lo que iba a suceder. Y cuando ellos empezaron a hablar, Pedro, como las personas se burlaban algunos y decían: estos están borrachos, por eso que están hablando nuestros idiomas. Ningún borracho habla otro idioma si es que no lo conoce. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y no hablaban cualquier cosa, hablaban las maravillas de Dios. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, solito empieza a brotar de su boca las maravillas de Dios, hermano. Promesa cumplida. Pero yo quiero que analicemos algo más. Lo que dice el versículo 18. Dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Está hablando hombres y mujeres, porque esa es la promesa no solamente para los hombres, hombres y mujeres. Dice: en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amados, esta es la promesa cumplida. Va a decir Pedro, le empieza a hablar a todos. Dice el versículo 36. Hechos 2, versículo 36. Pedro está hablando y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, primero para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. 39. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amados, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar un discurso y les dice: estos que están hablando no están borrachos, estos han recibido la promesa del Espíritu Santo, porque hablaban en otras lenguas. Y les dice que esta promesa es para todos los judíos, pero dice algo más: es para todos cuanto el Señor llamare.
amados, los que han sido llamados por Dios y las personas que le aman y le creen, le piden a Dios que les dé el bautismo del Espíritu Santo y el Señor les da. Amén. Amados, aquí estoy junto con mi esposo y mi hijo, el Amén. pastor Junior, la pastora Aurora. Amén. Por la misericordia de Dios, Amén. los tres hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hablamos en diferentes lenguas espirituales. Gracias. Yo quiero decirles que en esta oportunidad ellos hablaron en otro idioma, pero en ese momento, no vaya a pensar que ese idioma que ellos hablaban, eso quedó para siempre. No, fueron tocados por el Espíritu Santo para que hablaran. Amén. Pero los que son bautizados a partir de ahí, reciben el don para hablar lenguas angelicales o lenguas celestiales. Amén. La prueba de eso es que las personas empiezan a hablar lenguas espirituales cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Pero le añado algo más. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe poder. Porque eso es lo que dice Hechos 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y Judea, hasta lo último de la tierra, lo dijo Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Esta promesa es para los que creen. Amados, se enseña mucho que la promesa era para los apóstoles solamente. Mentira. Porque el Señor dice, sobre los postreros tiempos, o sea, hasta los últimos tiempos, yo derramaré mi espíritu. Amén. Por eso es que los que reciben el bautismo del Espíritu Santo, Dios le da poder, autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermedades y dolencias, Amén. para hacer la obra de Dios. San Juan 14:12, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago también las hará, Amén. porque yo voy al Padre. Y harán obras mayores, dijo. Obras mayores. O sea, Jesucristo estaba diciendo que el que cree en Él puede hacer lo mismo que Él hizo. Sanidad, milagro, liberación. Bendito sea Dios. Porque la promesa es para los que creen. Amados, todo aquel que diga que eso no es verdad o que era para los apóstoles, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Jesucristo dijo, pueden hablar todo lo que quieran contra mí, pero no blasfemen contra el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús había expulsado unos demonios. Y algunos dijeron, este no echa fuera a los demonios en el nombre de Dios, sino de Belcebú. Amados, Jesucristo estaba hablando lleno del Espíritu Santo. Por eso es que Él dijo, todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y quiero decirles, Jesús cuando estaba acá, es cierto que el Hijo de Dios, pero no estaba como Dios, estaba como un hombre normal. Él estaba lleno del Espíritu Santo, Amén. porque así dice la Escritura. Amén. Después que fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, dice, fue llevado al desierto por el Espíritu, dice. Y ayunó 40 días y 40 noches. Amados, si Dios permite, voy a seguir enseñando cómo funciona el bautismo del Espíritu Santo. Voy a seguir enseñando qué requisitos. Y voy a enseñar todo lo que, los dones espirituales. Amados hermanos, soy el pastor Germán Osorio, represento a la Iglesia Cristiana Jesús mi Pastor. Amados, a partir de esta fecha, estas prédicas van a ser colgados en mi canal, en YouTube. Mi canal es en YouTube, busquen YouTube, Germán Osorio Lara. Ahí van a encontrar todas estas prédicas que estoy predicando. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, glorifica tu palabra. Y que todo aquel que cree también reciba la promesa, poderoso Dios. Yo los bendigo y santifico a los que creen y hacen tu voluntad. Que tu gloria y tu presencia los acompañe. Tu favor esté con ellos por siempre. Amados, que Dios me los bendiga. Shalom.